Buenas, ¿qué tal? Vamos con otra técnica para trabajar la asociación emocional y la introspección. En este caso va a ser un autorregistro, que es una de las herramientas que seguramente más usamos los psicoterapeutas y las psicoterapeutas en consulta. Pero no va a ser el típico autorregistro como el de Kresk y Barlow, que seguramente ya hayas usado, sino que es un autorregistro en cadena. Vamos a ver un poquito la diferencia, o sea, en qué consiste el autorregistro clásico y luego vamos a ver la diferencia con el autorregistro en cadena. Este es el típico autorregistro, como venía diciendo, ¿vale? Para la ansiedad, donde la persona va a ir registrando datos de esos momentos de ansiedad, la fecha, la hora, el nivel de intensidad de la ansiedad, los síntomas físicos, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos también recuadros para desarrollar desgranar ese pico de ansiedad, ataque de ansiedad o lo que sea, y la típica columna, ¿no? Que esto es quizás lo que te resulte más familiar, que es donde la persona pues va registrando a días o incluso a horas, depende cómo se encuentre, pues esos indicadores de ansiedad que puede tener, ¿no? Desde valoraciones subjetivas de sus niveles de ansiedad, síntomas físicos, e incluso pensamientos, ¿no? Para también tener la parte de la cognición. Como te decía, este es el clásico autorregistro, que es muy útil para, sobre todo a mí, yo este tipo de autorregistros los uso más en la fase de evaluación, como una forma de incluso yo enterarme de cómo es la ansiedad de la persona, ¿no? La persona nos puede decir, nos puede dar una aproximación cuando se presenta de lo que le sucede, pero cuando le pedimos que se autorregistre tenemos al final información mucho más fiel, mucho más verídica y podemos ver más de cerca, por así decirlo, cómo la persona experimenta sus síntomas de ansiedad, su malestar, etcétera. En este caso, no como el objetivo de la herramienta o del vídeo no es orientado a ansiedad, sino al trabajo emocional. No tiene por qué ser, insisto, usar un autorregistro de este tipo para problemas de ansiedad, sino que podemos pedírselo pues cuando tiene emociones, ¿no?, que no acaba de entender, podemos usar un formato similar. Este tipo de autorregistros también se usan como una forma de distracción del síntoma. Sabemos que focalizarnos en los síntomas físicos de la ansiedad no hacen más que incrementar estas señales, pero de algún modo lo que le pedimos a la persona cuando haga autorregistros de este tipo, por ejemplo, si es para ataques, una persona que está desregulada y tiene ataques de ansiedad, le pedimos de alguna forma, pues un poco como hacemos en mindfulness, ¿no? Es una técnica un poco paradójica. Le pedimos que no intente controlar el síntoma, que eso es lo que hace que la persona se agobie y el síntoma se eleve, sino que adopte una posición un poco de espectador, de tú vas a registrar lo que te pasa, como si estuvieras desde fuera y fueras documentando tus reacciones. De esa manera estamos provocando que la persona no intente controlar el síntoma, sino que simplemente lo observe y lo documente, ¿no? Por eso digo que es una técnica un poco paradójica. Te lo digo por si utilizas este tipo de registros, que tengas en cuenta esa parte. Como te decía, este tipo de autorregistros me parecen que son útiles como técnica, en ese sentido, un poco de intervención paradójica, y también como una técnica para recabar información en las primeras sesiones. Metidos ya en la fase de intervención, a mí me gusta más trabajar con lo que sería el autorregistro en cadenas, que es lo que vamos a ver en este vídeo. El autorregistro en cadenas te voy a enseñar a hacerlo con Canva, porque me parece que es bastante sencillito y no tiene mucha historia, es muy fácil de aplicar. De ancho le voy a poner aquí 800 y de alto 500. Perdona si se ralentiza un poco el vídeo, es que con mi ordenador, con el calor que hace, no soporta tener todo abierto, Filmora y todo abierto a la vez. Vale, voy a hacerme un poco más pequeño, a ver dónde me coloco para no molestar. El autorregistro en cadenas tiene como objetivo, vamos a dar un poco de zoom aquí, vale, ahí. Tiene como objetivo trabajar la asociación, sobre todo, ¿vale? Cuando hacemos un autorregistro como el que nos interesa más, es capaz de establecer detonantes, secuencias en cómo se desarrolla su malestar, que pueda construir una historia, una narrativa de lo que le pasa y que según lo haga varias veces va a empezar a detectar patrones que hacen que siempre que pasa X o se encuentre de tal manera acabe la cosa de X forma, ¿no? Es muy interesante porque lo que le estamos dando a la persona es al final autoconocimiento, es una forma de poder prever, de poder conocerse y de poder entender su sistema de funcionamiento, ¿vale? Mientras que en el autorregistro normal la persona lo registra simplemente, pero se queda ahí, no llega a construir una narrativa de lo que le sucede.
Ahora lo vas a entender un poquito mejor. Voy a seleccionar aquí un óvalo, a ver si me lo encuentra. Vale, aquí por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ponerle un color negro. Vale. Este tipo de autorregistro yo lo utilizo mucho en temas de alimentación con el tema de atracones. De hecho, en el curso sobre atracones hay un vídeo explicando esta misma técnica, pero orientada a los atracones. ¿Por qué? Porque lo que sucede en los atracones de comida, sin meterme demasiado en este tema, es que la persona tiene aquí un momento de atracón, de sobreingesta, y te dice, es hambre emocional o comí por ansiedad. Pero muchas veces la introspección es muy bajita y no te saben explicar qué les llevó a ese atracón. O sea, te dicen simplemente, pues eso, un momento de malestar, pero no saben desarrollar el cómo han llegado hasta ahí, ¿no? De hecho, algunas personas, la forma que tienen de contarnos su momento de atracón es como en un estado de medio trance, en el que no saben muy bien ni cómo han llegado ahí, pero de repente ya estaban atiborrándose, ¿no? Entonces, este autorregistro es una forma de empezar a generar en la persona secuencias de cómo llega hasta ahí. Y esto está muy interesante porque al final lo que podemos hacer es como si fueran pródromos, indicadores que a la persona le puede empezar a entender y puede empezar a ver antes de llegar al momento atracón. Es como que el atracón empieza mucho antes de lo que ya sería estar en la ingesta, ¿no? Pero ellos o ellas lo ven solamente cuando ya están inmersos en la ingesta. Entonces es una forma de empezar a darle información a la persona sobre sí misma. Esto, como digo, lo podemos hacer exactamente igual con un estado emocional, como puede ser, por ejemplo, una persona que nos dice, vamos a poner aquí, vamos a buscar texto. Vale. Supongamos que tenemos una persona que le cuesta inferir sus estados emocionales, que se encuentra disregulada, que se encuentra mal, que no se hace con sus emociones, y nos dice que se encuentra nerviosa, que tiene un estado de nerviosismo, ¿no? Vale. Si nosotros aplicáramos el autorregistro de Barlow, pues le pediríamos que registrara en ese estado de nerviosismo cada columna, ¿no? En el autorregistro en cadena lo que vamos a hacer es esto mismo, el autorregistro de Barlow, pero en secuencias anteriores. Entonces, si este es el estado de nerviosismo en el que se encuentra la persona, por ejemplo, dice, estaba en el sofá tumbada y me empecé a sentir muy nerviosa. Empecé a notarme más el corazón. Empecé a angustiarme. Empecé a pensar no sé qué, ¿vale? En vez de pedirle que autorregistre este momento, lo que le vamos a pedir es que establezca secuencias anteriores de ese momento. Pues por ejemplo, vale. ¿Y 3 minutos antes dónde estabas? Pues estaba... no sé, estaba eligiendo ver una serie. Eligiendo serie. Porque sé, por decirte algo, ¿vale? Vamos a cambiarle esto de color. Vamos a ponérselo naranja. Esto estaría en el centro. Vamos a hacerlo un poco más pequeño porque si no, no me va a caber. Vale. Y entonces aquí es como si hiciéramos el cuestionario de Barlow, ¿vale? El autorregistro de Barlow en secuencias anteriores. Pues vale, nos venimos aquí al momento anterior y le decimos, vale, ¿y qué te pasaba aquí? Pues estaba buscando una serie y me estaba empezando a agobiar porque no encontraba ninguna, y que aparecía algún pensamiento. ¿Estabas ansiosa? No, pero a lo mejor ya estaba un poquito más, ya me empecé a activar un poco y empecé a pensar que me iba a aburrir. Yo qué sé, cualquier cosa, me lo estoy inventando, estoy inventando una historia ahora mismo, ¿vale? La cuestión es que la persona no se centra en el momento de ansiedad máximo, que ya te digo, esto puede ser interesante como una forma de que la persona empiece a veces no son capaces ni de llegar para atrás, ¿vale? No son capaces de establecer esa secuencia. Entonces tenemos que empezar por aquí, simplemente que la persona registre lo que le pasa. Pero es bastante más interesante que la persona pueda empezar a establecer secuencias. Y antes de elegir serie, ¿qué estabas haciendo? Si nos vamos 5 minutos más para atrás. Vale, pues si nos vamos 5 minutos más para atrás, estaba llegando a casa. Insisto que me lo estoy inventando, ¿eh? Vale, estaba llegando a casa. ¿Y en casa tenías ansiedad? Al llegar a casa no, al llegar a casa estaba bien, no estaba pensando en nada. Vale, entonces cuando te empezaste a activar, me empecé a activar pues cuando ya me senté en el sofá, empecé a buscar una serie, vi que no encontraba ninguna que me gustaba. Vale, ¿qué crees que pudo pasar ahí? Bueno, pues que empecé a pensar que a lo mejor me iba a aburrir. Insisto, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero para que veáis un poco cómo
funciona el tema. Entonces, esto es una forma de que la persona empiece, junto con nosotros, con su terapeuta, a poder darle significado a las cosas que le pasan, ¿no? Las personas que tienen ansiedad, por ejemplo, suelen desarrollar, o las personas que tienen fobia a sí mismas, suelen desarrollar miedo a la quietud, que es un poco el ejemplo a lo que yo quería ir, ¿no? Suelen ser personas que quieren estar distraídas todo el rato y que cuando se paralizan, se quedan quietas, pues empiezan a encontrarse mal porque se sienten a solas consigo mismas, ¿no? Pues aquí esto es una forma de enseñarle al paciente que, fíjate, como de alguna forma estabas intentando distraerte y ante el miedo de que te quedaras un poco en vacío, pues ya empieza esa sensación de nerviosismo y de malestar, ¿no? Y ya metidas en esa sensación de nerviosismo, los síntomas se van disparando. Es decir, es una forma de poder darle una narrativa. Si hacemos una flecha aquí, es una forma muy sencilla de poder trabajar con las personas una narrativa de lo que les pasa. Y esto es darle control, ¿vale? Porque para las personas empezar a entender su funcionamiento y cómo se van encadenando los pensamientos con las conductas, con las emociones, hasta desarrollar un pico de ansiedad, para ellos es muy interesante. Porque ya no es como esto viene de la nada, sino que empiezan a poder tener pues eso sí, una idea de lo que les pasa dentro y de cómo van funcionando. Y esto, como decía, es darles control. También hay que tener cuidado a la hora de trabajar emociones en general, porque las personas, los perfiles más obsesivos, los perfiles más controladores, pues pueden querer controlar todas las emociones y querer ser expertos de sí mismos, ¿vale? Hay que tener cuidado, pero cuando hablamos con personas que se encuentran disreguladas y les cuesta entender sus emociones y manejarlas, pues es muy interesante trabajarlo de esta manera. Y también podríamos trabajarlo pues del otro lado, ¿no? Para ver las soluciones intentadas. Nos venimos aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en un color distinto, en morado, y la persona nos cuenta. Vale. Y la persona aquí pues nos dice que con ese nerviosismo lo que hizo fue, yo qué sé, pues llamar a alguien, ¿vale? Y evaluamos, nos sirve para evaluar si este intento de solución pues ha sido útil o no ha sido útil, es una compulsión, es una evitación o qué es, ¿vale? Entonces tenemos entero el cómo la persona llega al malestar, el momento de malestar o momento de mayor sintomatología y cómo la persona intenta resolver ese problema, ¿no? Y entonces le podemos hacer entender cómo ha llegado y si lo que está haciendo le funciona o le perjudica en el desarrollo del problema, ¿vale? Si aquí luego vuelve el nerviosismo o el nerviosismo baja, en fin, para poder construir como decía, una narrativa de lo que le sucede a la persona. Normalmente esto lo vamos a hacer de adelante para atrás. De adelante para atrás quiere decir que nosotros vamos a partir de aquí, ¿vale? Del momento de nerviosismo. Vamos a ponerle ahí un color, ¿vale? Nosotros vamos a partir del momento de nerviosismo y le vamos a pedir a la persona que vaya construyendo situaciones hacia atrás. Cuando esto está entrenado, una cosa chula que podemos hacer es empezar a la persona, cuando empieza a sentirse mal, cuando empiezan a aparecer esos primeros síntomas ansiosos, que vaya pudiendo hacer él mismo esa secuencia de lo que le va pasando. Esto en atracones se ve muy fácil, muy evidente, ¿no? Pues por ejemplo, aquí pues el detonante puede ser, veo comida en la despensa y entonces me empiezo a rayar, me empiezo a preocupar con que si voy a comer, si no voy a comer, si no sé qué. Y la persona puede ir desarrollando sus secuencias de cómo va avanzando. Al final es darle pues eso, una herramienta de control para que la persona se pueda autogestionar. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo. Ya ves que es una técnica muy sencillita. Y si te fijas, como te decía, es usar la idea es usar columna, este autorregistro de Barlow, pero construyendo la historia hacia atrás o hacia adelante, ¿vale? Para que la persona pueda ir entendiendo cómo se va desarrollando y cómo acaba sintiéndose como se siente, para que vea que eso no viene de la nada, sino que normalmente las emociones pues pasan por un recorrido de pensamientos, conductas, estímulos, detonantes, etcétera. Lo dicho, espero que te haya gustado, que lo utilices mucho y si así es, pues que me des feedback sobre si crees que es una herramienta útil, si crees que los pacientes les ayuda o cualquier cosa que tú mejores o perfecciones de la técnica, pues también será bienvenido, porque seguro que la cosa hace que compartir conocimiento hace que todos aprendamos de todos. Lo dicho, espero que te haya gustado. Adiós.